Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y vamos a considerar nuestra comunión. Dice la Biblia ahí, hermanos, poniendo atención al texto para que podamos entender lo que Juan está diciendo. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Cristo Jesús. Oremos por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte que en este momento, mi buen Dios, tengas a bien mostrarnos, Señor, en tu santa palabra, la realidad de nuestra comunión. Lo que nosotros tenemos ahora, de lo cual tú nos has hecho partícipes. Te pido por cada hermano, hermana en este lugar, Señor, que junto conmigo podamos entender la necesidad que tenemos de estar en comunión con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo, cada día de nuestras vidas. La tremenda bendición de tener la comunión verdaderamente con ellos. Padre, bendice este tiempo y abre nuestros ojos. Instrúyenos, redargúyenos, corrígenos y ayúdanos a caminar en justicia. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Nuestra comunión, hermanos, noten conmigo en este texto que estamos leyendo. Dice, hermanos, el versículo 3, y es la clave de estos 4 versículos. El versículo 3, la última parte dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Cristo Jesús. Noten la palabra comunión. Dice que verdaderamente, hermanos, o sea que esto es cierto. Tenemos comunión. ¿Con quién? ¿Con quién tenemos comunión de acuerdo a ese versículo, hermanos? Con el Padre y con su Hijo, Cristo Jesús. Ahora, la palabra comunión ahí, hermanos, es la palabra que ustedes y yo muchas veces hemos escuchado, la palabra koinonía. ¿Han escuchado alguna vez la palabra koinonía? Normalmente la usamos para los potlucks. Como la palabra potluck en Estados Unidos tiene una connotación de, no sé cómo se traduzca eso, la olla de la suerte. La primera vez que le escuché potluck, o a lo mejor quería decir, vamos a reunirnos para comer todos y ojalá que traigan comida. Me hizo pensar la primera vez que escuché esa palabra. A ver si tenemos suerte y la gente trae comida. Pero nosotros los cristianos de alguna manera hemos usado la palabra koinonía. Vamos a tener una koinonía en el parque. Y nosotros mismos hemos sido culpables de eso. Hemos hecho volantes donde decimos koinonía en el parque. Y la idea es que nos vamos a juntar para comer y jugar fútbol. O para comer y estar ahí compartiendo. Y la palabra koinonía la hemos tomado de una manera simple para decir que es una reunión de hermanos, donde el propósito principal es comer o participar con los hermanos en las conversaciones. Pero la palabra koinonía, hermanos, la palabra comunión tiene un significado más profundo que eso. De hecho, estaba leyendo algunos comentarios sobre el asunto y saben que en tiempos antiguos, cuando la gente se refería a la relación íntima entre un esposo y una esposa, usaban la palabra koinonía. O sea que si yo llegaba a la casa y decía, Honey, quiero tener koinonía contigo, la idea no era de que íbamos a ir al parque a comer, o la iba a invitar a salir, o íbamos a compartir. La idea más bien, quiero tener koinonía contigo, quiero unirme contigo, quiero estar contigo de una manera íntima, de una manera personal en nuestras relaciones como esposo y esposa. O sea, fundirnos en uno. La palabra de Dios dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La idea, una sola carne. Entonces, hermanos, esto es algo profundo. Eso es algo más allá de lo que nosotros entendemos cuando hablamos de la palabra koinonía. Mi corazón, hermanos, y mi deseo esta semana que viene es meditar sobre la palabra comunión. Quiero aprender más lo que la palabra quiere decir. Porque aquí dice la Biblia, hermanos, que tenemos comunión verdaderamente ¿con quién? Con el Padre
y con su Hijo, Cristo Jesús. En otras palabras, tú y yo podemos tener una relación íntima, podemos fundirnos, fusionarnos en una sola persona. De la misma manera, cuando yo estoy con mi esposa, o cuando tú estás con tu esposa o esposo, están en una relación íntima, personal, donde hay amor, donde hay contacto, donde hay unión, donde hay intimidad. Imagínate lo necesario que es para nosotros entender lo que la palabra comunión es. No estoy hablando, hermanos, de sentarnos, orar por unos minutos y después partir. Eso no es tener comunión con Dios. Es cuando estamos teniendo una relación íntima, personal, donde estamos siendo tocados por Dios y estamos tocando a Dios, donde estamos siendo uno. Por eso Jesús en Juan capítulo 17, hincado delante del Padre, dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. La gente muchas veces usa ese capítulo para decir que debemos estar unidos. Los pastores, cuando se juntan, siempre me tiran ese versículo cuando no quiero participar de lo que ellos quieren hacer. Hermano pastor, usted debe estar unido con nosotros, porque la Biblia dice en la oración de Jesús que debemos ser uno. No, hermano, quiere decir más que eso. Quiere decir que Jesús desea que tú y yo tengamos comunión con el Padre, así como Él la tenía. Y cuando nos ponemos a pensar en Jesús, hermanos, ¿Jesús tenía comunión con el Padre? Vaya que sí tenía comunión con el Padre. Por eso los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Queremos tener una comunión como tú la tienes con el Padre. Queremos tener esa relación íntima con el Padre. Comunión. Nuestra comunión. Y hermano, piensa al respecto. ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Estás buscando, luchando? ¿Es el anhelo de tu corazón? ¿Estás más cerca de Jesús cada día? Lo pienso en este mundo, hermano. Si todas las cosas que hay a nuestro alrededor. No cabe duda por qué David decía: mi refugio eres tú. En los momentos cuando nos sentimos solos, en los momentos cuando nos sentimos con muchas cargas, con mucha presión, con tantos problemas, con tantas situaciones, con tantas cosas que hay en la vida, y los problemas interpersonales y las situaciones en el trabajo, y las situaciones en la casa, y las situaciones en nuestra nación, las situaciones en el mundo. No cabe duda por qué David decía: mi refugio eres tú. Y él en ese momento se encontraba con Dios, a solas con Él. Y ahí, en ese momento de unidad con Dios, tenía paz. Recibía la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros necesitamos aprender, hermanos, lo que implica refugiarnos en el Señor. Y noten conmigo cómo Juan aquí, hermanos, dice en el principio, del versículo 1, lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, escucha, dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Tocante quién? El verbo de vida. Lo que era desde el principio, el verbo de vida. Quiero que guardes esto en tu mente. Lo que era desde el principio, el verbo de vida. Y dice Juan, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos tocado. Es algo real. No es una fantasía, no es nuestra imaginación, no es algo fabricado, es algo real. Y hermanos, Dios es real. Y es verdad que la Biblia dice que Dios es espíritu y nadie puede ver a Dios porque Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios de la misma manera es espíritu y no lo podemos ver. Pero sí podemos ver a Dios, sí podemos oír a Dios, sí podemos tocar a Dios en la persona de Cristo Jesús. Y es una increíble bendición que tuvieron estos apóstoles. Imagínate a Juan recargado en el pecho de Jesús. Imagínate a Tomás tocando el cuerpo de nuestro Señor Cristo Jesús. Estaba tocando a Dios. Ellos oyeron a Dios. Ellos vieron a Dios, hermanos. Tú y yo también podemos tocar a Dios, podemos oír a Dios, podemos ver a Dios. No de una manera literal como ellos lo hicieron, porque Jesús no está más entre nosotros, pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué tanto estoy tocando a Dios?
¿Qué tanto estoy viendo a Dios? ¿Qué tanto estoy escuchando a Dios? Ahí es cuando uno empieza a reflexionar y dices, miserable de mí, teniendo esta increíble oportunidad de tener una comunión verdadera y directa con el Padre de este universo, el Creador de los cielos y de la tierra, el que murió por mí en la cruz, el Espíritu Santo que vive en mí, que he recibido por promesa del Padre. Miserable de mí, porque no estoy viviendo una vida plena, hermanos, teniendo una tremenda oportunidad. Una tremenda oportunidad. Nota que la Biblia dice lo que era al principio, lo que es el verbo de vida. En Juan capítulo 1, si quieres acompañarme, por favor, observa. ¿Quién es el verbo de vida, hermanos? Cristo Jesús. En Juan capítulo 1, hermanos, la Biblia dice lo siguiente. Juan 1:1. Estamos leyendo primera de Juan 1:1. Y nota la correlación en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. ¿Quién era en el principio, hermanos? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Jesús, hermanos, es Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Acaso no dice la Biblia en Colosenses que Él creó todas las cosas? Y por Él fueron creados y para Él fueron creados. Jesús estaba en el principio con Dios. La Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en la creación, operando, haciendo, y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí es cuando entendemos, hermanos, lo que implica que Él era desde el principio. Jesús es el creador de nuestras vidas. Él nos creó, Él te creó. Fuimos creados por Él y para Él. Hermanos, nuestra vida está completamente entregada a Él. En verdad estamos vendidos a Él. Estamos buscando darle el 100% de nuestra vida a Dios. ¿Qué tanto de nuestra vida le pertenece en estos días, hermanos? Él nos creó por Él y para Él, dice la Biblia. Este era en el principio, versículo 2. Nota en el versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Después empieza a hablar acerca de Juan. Versículo 8, Juan no era la luz, sino para que diese el testimonio de la luz. Versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nota el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Hermanos, Cristo Jesús existía y ha existido siempre. No tiene principio, no tiene fin, pero se hizo carne cuando vino aquí a la tierra. Y dice el versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Dios estuvo aquí en la tierra en carne. Por eso los apóstoles dicen, lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos tocado. Jesús es Dios, hermano. Se hizo carne, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras aquí en Juan capítulo 1. Pero ahora, nosotros cuando pensamos en esto, hermanos, no podemos sino entender una cosa. Regresando a primera de Juan, hermanos, la Biblia dice aquí claramente, versículo 2, la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos. O sea que estamos evangelizando, estamos hablando, proclamando de ello. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es la vida eterna, hermanos? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y a Él proclamamos, a Él testificamos, porque Él es la vida eterna, hermanos.
¿Por qué Jesús vino a esta tierra? Porque así le plació a Dios, fue la voluntad del Padre. No le placieron los sacrificios que se hacían, solamente le complació un sacrificio, y es el de Cristo Jesús. Y Él vino para morir, para darnos vida eterna, hermanos. Y al morir por nosotros, nos dio la oportunidad de tener comunión con Dios y con el Espíritu Santo y con Él mismo. ¿Acaso no dice la Biblia, hermanos, que la muerte de Cristo Jesús nos da esa oportunidad de tener comunión con Él? Vayan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, la Biblia dice lo que Jesús en la cruz vislumbraba, lo que Jesús en la cruz estaba mirando en el futuro. Hebreos 12. Versículo 1 dice la Biblia, por tanto, Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nota versículo 2, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién debemos poner los ojos, familia? En Jesús. Recuerden, Jesús es la vida eterna. Pon tus ojos en Jesús. Dice el versículo 2, el autor y consumador de la fe. Y nota, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Qué es lo que estaba mirando, hermanos? Dice la Biblia aquí, el gozo puesto delante de Él. Él, hermano, hermana, estaba mirando el gozo que venía más adelante. Cuando Él estaba en la cruz, cuando Él estaba siendo burlado, aquí dice la Biblia que sufrió el oprobio. Dice que Él sufrió la cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque Él estaba mirando el gozo. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. En otras palabras, hermanos, Él estaba en la cruz. Y en la cruz, Él no estaba mirando las burlas, todo lo que la gente le estaba haciendo, los soldados, porque Él estaba enfocado en una cosa, y esto es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre implicaba nuestra salvación. Y tú y yo somos salvos porque Cristo estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, produce gozo. Y ahí es donde nosotros necesitamos aprender de Jesús. Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, porque había gozo en hacer la voluntad de Dios. Y Jesús sufrió, hermanos. Y nosotros vamos a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Pero esto produce gozo. Y aquí lo que importa no es qué es lo que los demás estén pensando, sino qué es lo que Dios está pensando. La Biblia dice que no estamos aquí para complacer al hombre, sino para complacer a Dios. Porque cuando uno hace la voluntad de Dios, hermanos, hay gozo. Lo vemos en Jesús. Y Él murió porque Él veía el gozo que iba a traer todo esto. Ahorita les voy a explicar un poco más acerca del gozo. Pero quiero que entiendan lo que Juan está diciendo junto conmigo cuando Él habla de que Él era la vida eterna. En el versículo 3, noten, dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nota, para que tengan comunión con nosotros, para que ustedes y yo, dice Juan, participemos del mismo bien. Porque la palabra koinonía, hermanos, también tiene esa idea de que estamos compartiendo algo bueno. ¿Y sabes qué es lo que tú y yo compartimos de bueno? A Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tú y yo compartimos de bueno? Al Padre que está en los cielos.
¿Qué es lo que tú y yo compartimos? Bueno, al Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos comunión porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros. Es lo que nos une, hermanos. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestra manera de pensar, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, ¿qué es lo que nos une, hermanos? Es la realidad de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros. Si verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando uno piensa en ese versículo, hermanos, nosotros realmente no vivimos en armonía. Porque como seres humanos muchas veces nos comemos unos a otros. Pero ¿qué es lo que guarda la armonía en nosotros? Lo que guarda la armonía en nosotros, hermanos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todas nuestras diferencias y todas las cosas que nos dividen hoy, un día van a ser erradicadas porque Dios nos va a regresar a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y ahorita cuando pensamos en esto, hermano, no podemos sino decir, Señor, gracias, porque somos participantes de la naturaleza divina. Nota conmigo en 2 de Pedro 1:4, por favor. Capítulos antes, unos cuantos capítulos antes, la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, Pedro hablando, hermanos, dice aquí 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes. ¿De qué somos participantes, hermanos? De la naturaleza divina. Hermano, considera esto conmigo. Estamos participando de la naturaleza divina. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero ¿por qué nosotros podemos vivir en santidad ahora? ¿Por qué nosotros podemos dejar de practicar el pecado? ¿Sabes por qué? Porque somos participantes de la naturaleza divina. Dios no puede pecar. Dios no peca. Y como nosotros tenemos ahora esa naturaleza, somos participantes, tenemos comunión de esa naturaleza, nosotros tenemos la habilidad y la capacidad de dejar de pecar, hermanos, y santificarnos para Cristo Jesús. Porque somos hechos participantes de la naturaleza divina. En 1 de Corintios, hermanos, ¿acaso no dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 19? ¿Acaso no dice la Biblia, hermanos, que nosotros somos templos del Espíritu Santo? 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, la Biblia dice aquí claramente que nosotros tenemos comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Pablo le escribió a los Corintios y dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Familia, ¿entendemos que Dios está en nosotros? Está aquí adentro, hermanos. ¿Podemos entender eso? Está aquí adentro. Vive con nosotros todos los días. Cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están en nosotros y viven en nosotros. Somos suyos, hermano. 1 de Corintios 1:9. Escucha lo que la Biblia dice. 1 de Corintios 1:9, hablando acerca de esta comunión que tenemos. Está claro en las Escrituras, hermanos. 1 de Corintios 1:9, la Biblia dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo, Cristo Jesús nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados, hermanos?
a la comunión con su Hijo, a participar de esa relación íntima que podemos tener con Cristo Jesús. En 1 de Juan leemos que esa comunión también es con el Padre, pero también con el Espíritu Santo, hermanos. 2 de Corintios 13, versículo 14. Escucha lo que la Biblia dice hablando del Espíritu Santo, nuestra comunión. 2 de Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Cristo Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hermanos, ¿está claro en las Escrituras de que tenemos una verdadera relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y noten este hermoso versículo: la gracia del Señor Cristo Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ojalá que esto quedara grabado en nuestros corazones. Ojalá que esto lo llevemos día tras día tras día. Y busquemos todos los días estar en la presencia del Dios que vive en nosotros, para buscar la gracia del Señor, para buscar el amor de Dios y tener una relación íntima con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuando veo esto y pienso en esto, y digo, wow, miserable de mí, tan gloriosa riqueza y tan abundante gracia del Padre nos ha dado para tener y ser participantes de la naturaleza divina. Y sin embargo, ¿cómo pierdo mi tiempo teniendo comunión con otras cosas? Empleando mi esfuerzo y mi pasión en otras cosas, que al final del día es madera, heno y hojarasca. No hay solidez, no hay nada bueno en otras cosas. Ojalá que tú y yo aprendamos a entender lo que implica que tenemos una tremenda oportunidad de tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos increíblemente ricos y qué tan pobre vivimos. Que Dios nos perdone. Deberíamos estar buscando esa comunión, hermanos, porque no hay nadie como nuestro Dios. Por eso David decía: tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el lugar donde huyo. David, hermanos, entendió lo que implica tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque verdaderamente hemos sido llamados a tener una comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dentro de todo esto necesitamos ser responsables, porque no podemos tener comunión con las tinieblas. La Biblia dice claramente que no debemos unirnos en yugo desigual. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Y debemos huir del peligro que hay si tratamos de tener comunión con las tinieblas. Si Dios nos ha rescatado de las tinieblas para traernos a la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, no debemos tener comunión con las tinieblas. Quiero pedirte que vayas conmigo a Efesios capítulo 5, para que podamos entender la singularidad que debemos tener en nuestra vida de comprometernos en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con nadie más. Con nadie más. Efesios capítulo 5. Tratando de entender, hermanos, el peligro que hay si tratamos de tener comunión con las tinieblas. Observa lo que la Biblia dice, hermano. Hermana, en el capítulo 5, versículos 11 y 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Notas la palabra participar ahí? Versículo 11 dice: y no participéis
Es la misma palabra. En otras palabras, no tengas comunión, no tengas koinonía con las tinieblas. Nosotros debemos huir, hermanos, de esas tinieblas. La Biblia claramente, hermanos, dice que nosotros no debemos unirnos en yugo desigual. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Por eso es que necesitamos estar al tanto de esto. Peligro que hay, hermanos, si nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y empezamos a tener comunión con las tinieblas. No puede haber tal cosa, hermanos. No puede existir tal cosa. En la medida que tú y yo estemos teniendo comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en esa medida, hermanos, nosotros vamos a escapar de tener comunión con las tinieblas. Alguien una vez puso la ilustración de un perro blanco y un perro negro, perros de pelea. ¿Qué perro gana? Aquel que está mejor alimentado, aquel que está mejor entrenado. Y esta persona en esa ilustración decía, el perro blanco es el espíritu, el perro negro es Satanás o la carne. ¿A quién de los dos alimentas más? ¿A quién de los dos cuidas más? La Biblia dice, Pablo escribiendo dijo que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y de la misma manera, cuando sueltas a estos dos, ¿quién va a ganar de los dos? El que esté mejor alimentado, el que esté mejor cultivado, el que tenga más ejercicio va a ganar. Nosotros necesitamos entenderlo, hermanos. La Biblia dice que nosotros somos participantes de una naturaleza divina, sí, pero también recuerden que tenemos una naturaleza pecaminosa. Piensa y reflexiona por un momento. ¿A quién estás alimentando más? ¿A quién estamos alimentando más, hermanos? Nota conmigo cómo la Biblia dice aquí, regresando a 1 de Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo, Cristo Jesús. Yo quiero exhortarte, hermano, hermana, a que busquemos tener comunión con Dios. La razón, nota lo que dice el versículo 4. Juan dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese versículo, hermanos, habla de lo siguiente. Si tú quieres tener un gozo pleno, si quieres experimentar gozo en tu vida, si quieres vivir siempre con gozo, tu comunión con Dios, mi comunión con Dios debe ser estable, debe ser algo sólido. Si no, no puedo tener gozo. Es el fruto, hermanos, de una comunión con Dios. La Biblia dice, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Y quiero pedirles que me acompañen a Juan capítulo 16. Quiero que veamos lo que Jesús dijo, hablando acerca de la comunión que necesitamos tener con Él y la realidad del gozo que hay en Dios. Ustedes recuerdan lo que leímos en Hebreos 12. Dice que Cristo Jesús sufrió la cruz, menospreció lo oprobio por el gozo que estaba puesto delante. Hermanos, el gozo que estaba puesto delante. Cristo, al morir en la cruz, nos dio la oportunidad de entrar a esta relación con Dios. Él es el mediador. Y a raíz de su muerte en la cruz, tú y yo tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa comunión nos da gozo. Y Jesús estaba viendo ese gozo. Jesús estaba viéndote a ti, estaba viéndome a mí, cada vez que estamos en comunión con Dios, en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, mientras estamos experimentando ese gozo, Jesús estaba viendo ese gozo en nosotros.
El gozo de tener una relación con Dios. Y en Juan capítulo 16, hermanos, versículo 18, Jesús está hablando con sus discípulos. En el versículo 16 les dijo: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Versículo 18. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y digo, wow, de esa misma manera nos encontramos a veces nosotros. Tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a veces no entendemos lo que Dios dice. Ahora, versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? Que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto, o sea, esto es seguro, ciertamente os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué, hermanos? Gozo. O sea, cuando yo muera en la cruz, ustedes van a tener la oportunidad de ser participantes de la naturaleza divina. Ustedes van a ser el templo del Espíritu Santo. Ustedes van a tener una verdadera comunión con el Padre y el Hijo, Cristo Jesús. Y entonces van a tener gozo. Su lamento se va a convertir en baile. ¿Quieres que tu lamento se convierta en baile? ¿Quieres que todo lo que pasa, si sufres, si estás batallando, se convierta en baile? Aprovecha la oportunidad que tienes de tener comunión con Dios. Invierte 3, 4, 5 horas en la presencia de Dios todos los días. Y vas a ver cómo de pronto tu llanto, tu lamento se va a convertir en gozo. Fue una realidad para ellos. ¿Por qué no puede ser una realidad para nosotros? Es una decisión que necesitamos tomar. No debemos seguir viviendo más una vida de lamento y lloro, donde hay gozo pleno en la presencia de Dios. La Biblia dice aquí, hermanos, claramente en el versículo 21, escucha: la mujer cuando da luz tiene dolor. Hermanas, ¿hay dolor cuando tienen babies? ¿A cuánto les dolió? No tenga pena, todos sabemos aquí lo que pasa, ¿no? Créanmelo, mi esposa lloró y gritó cuando nacieron los 3. Y anoche estábamos viendo una foto de ellos 3. En mi celular cargo una foto de ellos 3. Estábamos viendo dónde íbamos a poner esa foto. Los 3 se tomaron una foto bien bonita. Y están bien guapos mis hijos. Los tuyos también. Pero estábamos viendo dónde íbamos a poner esa foto porque queremos verlos. Y mientras estábamos analizando dónde, nos quedamos viendo los dos y dijimos: qué chulos están nuestros hijos, ¿verdad? Ustedes saben. Pero hicieron llorar a mi esposa cuando nacieron. Le hicieron sentir dolor. Cuando eran adolescentes me hicieron llorar. Hubo dolor. Pero hermanos, hay gozo. Hay gozo, hermanos. La Biblia dice aquí, nota, dando esta similitud, dice: vosotros lloraréis, sí es cierto. Y luego dice en el 21, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. O sea, hay un momento donde la mujer llora. Así Jesús ha llegado su hora. Él va a pasar por un grande dolor, porque recuerden, ¿quién produjo el gozo, hermanos? Jesús. Él es la mujer que va a estar en un momento sufriendo lo que ustedes sufrieron cuando dieron a luz. Mi esposa decía: siento que me muero. El doctor le dijo: está bien, muérase, pero primero de a luz, pújele. Hermanos, Cristo en la cruz sintió la muerte y la separación a raíz del pecado. Pero ¿qué le ayudó a Jesús a seguir pujando? El gozo, hermano.
el gozo de vernos a nosotros en comunión con el Padre causó dolor, pero hoy tenemos gozo. Hermano, nota aquí, el versículo 21 dice: ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz su niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22. Y noten el 21, dice: por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Observa cómo vuelve a decir gozo. 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Wow, hermanos, este versículo tienen que llevarlo y vuélvanlo a leer una vez más y pongan atención cada vez que la palabra gozo es mencionada. Va a causar gozo en tu corazón. ¿Sientes gozo ahorita? Yo lo siento, hermano. Nadie os quitará vuestro gozo. 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Wow, hermanos, dice Jesús: pidan, tengan comunión con Dios, pasen tiempo con Dios, pidan. Dios me está diciendo: pide y vas a recibir. Pero, hermano, para pedir necesito tener comunión con Dios. ¿Y qué va a pasar cuando Dios me dé aquello que le estoy pidiendo? Dice: vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, tenemos una tremenda bendición. La comunión que tenemos con el Padre y con su Hijo y con el Espíritu Santo. El gozo que eso puede producir. Quiero despedirme leyéndoles Primera de Pedro 1, 3 al 8. Primera de Pedro 1, 3 al 8. Palabras de nuestro Señor escritas por Pedro. Dice la Biblia, 1 Pedro 1, del 3 al 8: bendito el Dios, Padre nuestro Señor Cristo Jesús, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Cristo Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, Pedro está hablando de todas las bendiciones que ya tenemos en Cristo y los sufrimientos temporales que vamos a tener aquí en la tierra, diversas pruebas. Pero el versículo 8 es la clave. Un día vamos a ver a Jesús, a quien amamos, aun cuando no lo hemos visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese gozo inefable y glorioso, hermanos, solamente viene cuando tenemos comunión con Dios, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Quiero pedirte que al salir de este lugar, en tu conciencia siempre esté la realidad de que tienes una comunión, participas de un bien común con nosotros, y esto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No vivamos sin ellos. Que nuestra conciencia esté siempre palpable la realidad de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están aquí adentro. Y la oportunidad que tenemos de que ese gozo inefable sea producido en nosotros mientras tenemos comunión con Él.
no debe haber tristeza ni llanto en nuestras vidas, sino gozo y alegría, hermanos, a pesar de las tribulaciones, porque Cristo Jesús está con nosotros. El Padre y su Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Y ellos con nosotros, bien.